Diputados, como todos ustedes saben, en el marco constitucional, en materia de generación de energía eléctrica, no permite la inversión privada en dicho sector, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe en sus artículos 25 y 28. Sin embargo, desde 1992, la modificación a la ley secundaria ha permitido la participación del sector privado en esta actividad. El Honorable Congreso de la Unión reformó en 1965 la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública, en sus artículos 30 y 18. Respectivamente, con el objeto de asegurar la infraestructura necesaria para todas sus etapas con recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, eliminando la posibilidad que los agentes económicos privados le financien infraestructura a Pemex, no así en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Reguladora de Energía reconoció la problemática de estos proyectos desde el 2002, en la propuesta de reforma estructural del sector eléctrico, en la que estableció las razones para corregir el esquema del financiamiento vía pidigarias en el caso que nos ocupa. Mencionaré, entre varias, las que consideramos primordiales. Transferir el riesgo al Estado. Estos esquemas no representan una verdadera inversión de capital por parte de este sector, ya que el Estado es quien asume el riesgo de la inversión. El capital privado ha fluido gracias a las garantías gubernamentales. Reducen la capacidad del endeudamiento del Estado. Aunque la mayor parte del monto de las pidigarias se contabiliza como deuda contingente, los mercados internacionales de capital lo consideran de alto riesgo. Tal calificación se adhiere a la abultada deuda del gobierno federal. Ambos factores inciden en menor capacidad de endeudamiento federal. En Nueva Alianza estamos conscientes que es imperativo que CFE modifique la estructura altamente descentralizada del sector eléctrico y controle los requisitos normalizados, así como eliminar las licitaciones fraudulentas mediante la preparación de un conjunto común de datos e indicadores para facilitar la competitividad y la posibilidad de evaluarlas en el orden federal, en cooperación con la Comisión Federal de Competencia. Con base en lo anterior, hacemos un llamado urgente a este honorable cuerpo de legisladores para que en vez de que CFE solicite recursos para generar sus proyectos vía pidigarias y la Secretaría de Hacienda los autorice, el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación los analice y les dé seguimiento sin tener que esperar hasta la revisión de las cuentas públicas, donde de manera tardía observamos que las licitaciones no se dieron conforme a derecho o que están a cabo los proyectos mediante este esquema no fueron la mejor opción. Por ello, que Nueva Alianza presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y adiciona un tercer párrafo recorriendo los subsecuentes al artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Primero, se reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública para quedar como sigue. Artículo 18. Tratándose de obligaciones derivadas del financiamiento de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante las cuales las entidades adquieren bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea lo suficientemente flujo de recursos para que el mismo proyecto lo genere, y que los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Solo se considerará para efecto que la presente ley
como pasivo directo a los montos del financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo. La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar en su cartera de necesidades de inversión los proyectos a desarrollar. En caso que solicite los recursos de la vía proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, deberá estar en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Segundo, se adiciona un tercer párrafo recorriendo los subsecuentes del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue. Artículo 32. La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar en su cartera de necesidades de inversión de proyectos a desarrollar, en caso que solicite los recursos por la vía de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Deberá presentarlo al Congreso de la Unión para su aprobación y supervisión y la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización externa. Es cuanto, señor presidente.